Este pasado jueves 8 de noviembre, aparte de ser el fin de temporada de Loki, que por cierto, qué serie, fue también el estreno de The Marvels, una película que desde el primer momento fue atacada y criticada, teniendo índices muy bajos de proyección para su taquilla en su primer fin de semana. Predicciones que se terminarían cumpliendo con los 47 millones de dólares que recaudó en su primer fin de. Esto la terminaría coronando como la película de Marvel con el peor debut en toda la historia. Teniendo antecedentes de películas como Quantumania y varios de los productos de baja calidad que ha estado presentando la compañía actualmente, al parecer de esta manera Marvel Studios ya se estaría empezando a dar cuenta que la audiencia se está hartando de estas producciones y que la etiqueta de palomitera o solo para fans ya no sirve, ya que ni siquiera ellos se toman el tiempo de ir a verlas. Pero si algo es una verdad es que The Marvels, aunque sea el fracaso más grande, llega a formar parte de este grupo junto con otras producciones estrenadas anteriormente y que no le fueron relativamente bien en sus primeros días. Así que en este video repasaremos cuáles han sido los batacazos más grandes que ha pegado la compañía en las 33 películas que conforman el MCU y veremos los factores que incidieron con los malos números de estas mismas. Que desde ahora les adelanto, aunque manejemos el término fracaso, son películas que manejan números muy grandes, e incluso algunas cintas de las que aparecen en este video lograron recuperarse tiempo después de su estreno. Empezando en la línea del tiempo del MCU tenemos a El Increíble Hulk, que hasta que se estrenó de Marvels era la película con el mayor fracaso en taquilla del recién novedoso MCU, ya que sorprendentemente esta película se estrenó un mes después de la primera entrega de Iron Man, la primera película del UCM, y que en taquilla y en popularidad fue un éxito. Más sin embargo, estos atributos no se vio reflejado en la película del Hombre Verde, teniendo en su primer fin de semana 54.5 millones en taquilla doméstica y otros 58.5 millones alrededor del mundo, acumulando 113.2 millones en su primer fin de semana. Dicha asistencia a las salas de cine caería alrededor de un 60% a la semana siguiente, obteniendo un total de 264.7 millones en su estancia en las salas de cine, teniendo como ganancia 114.7 millones si restamos los 150 millones que es lo que costó su producción, que bueno, aquí faltaría restar lo que costó su publicidad. Con críticas mixtas hacia la calidad de la película, es muy severo decir que es una película muy mala, de hecho, no lo es, pero rompía con todo lo antes visto en Iron Man, siendo El Increíble Hulk una película que contrasta de amplia manera el carisma que se vio en la primera entrega de Iron Man, esto gracias a la actuación de Robert Downey Jr. en el papel, presentando por primera vez al multimillonario en un live action en la pantalla grande, contando con diferentes tintes de comedia, haciendo a esta película mucho más digerible para un público de masas, desinteresando las películas que pensaban encontrarse con algo similar en la película del Hombre Verde, haciéndolo ver menos novedoso, dejando como consecuencia que la relación entre Universal, empresa que posee los derechos cinematográficos de Hulk, y Marvel se distancien, dejando fin a una posible saga de películas centradas en el personaje y dejándonos verlo en proyectos compartiendo pantalla con otros héroes. Y bueno, no sé cómo, pero también es She-Hulk. La película fue un caos, ya sea en su estreno o en su producción, gracias a la tensión que había entre el equipo y su protagonista, Edward Norton. Al ser Norton un actor que le gusta involucrarse mucho en los films, esto ocasionaría varios choques creativos entre ambas partes. La visión de Norton iba más por el viaje psicológico de Bruce y los traumas personales del personaje. La gota que derramaría el vaso sería cuando a Norton le prometieron una reescritura del guión por parte de Zack Penn. Dichas modificaciones serían llevadas al set pero eliminadas en postproducción. Esto haría enojar de tal manera a Norton que desembocaría en dejar la franquicia. Posteriormente, Marvel Studios lanzaría un comunicado acerca de la separación que confirmaría la no aparición del actor en la película de los Vengadores de 2012. Nuestra decisión definitivamente no se basa en factores monetarios, sino que está enraizada en la necesidad de un actor que encarne la creatividad y el espíritu de colaboración de nuestros otros miembros talentosos. Palabras que no sentarían para nada bien en el actor, y como todos sabemos, eso terminaría desembocando en que el papel terminaría en manos de Mark Ruffalo, que de cierta manera hizo un buen trabajo con el personaje. Nos saltamos 3 años después, más precisamente un 29 de abril del 2011, año en donde se estrenaron estas joyitas en cine, y por supuesto también vería a la luz otra cinta que forma parte de este video, Thor. Que a decir verdad no es para nada una mala película, debutando con 65.7 millones de dólares en la taquilla doméstica, que sumado a lo que generó en el resto del mundo nos dejó un total de 140.5 millones en su primer finde. Curiosamente, esta película generó más en el resto del mundo que en Estados Unidos, aunque esto no significa que todos la hayan amado, ya que recibió críticas negativas por parte del mercado hispanoparlante.
y a pesar de que ciertos clips presentados en la Comic Con se filtraron en internet días antes de su estreno, lograron recaudar un total de 449.3 millones, que significaron números positivos por una película que costó 150. En parte, un factor que ayudó a los números de esta película en sus primeros días fue la proyección en el formato 3D, que lograría un 60% de la recaudación total, convirtiéndose en aquel momento como la película con mayor número de cines que la proyectarían en el formato, con 2.737 locaciones que proyectarían la película en formato 3D. La primicia de la película seguía al dios nórdico siendo desterrado de Asgard hacia la Tierra para hacerlo reflexionar. Sin embargo, esta estancia sería marcada por la relación que crea con la científica Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, pero estos serían interrumpidos ya que Thor tendrá que volver hacia Asgard para detener a Loki, su hermano adoptivo, quien pretende gobernar su tierra. Independientemente de si nos parece una buena o mala película, que desde ahora les digo, para mí es muy aceptable, fue lo suficiente para tener 3 películas más del personaje como protagonista y una quinta película de él en camino, que gracias a Dios Taika Waititi se abrió del proyecto. Si bien las películas que veremos no les fue muy bien en su primer fin de semana, no significa que sean malas. Es más, algunas por tener una muy buena sensación en la audiencia provocaron la curiosidad de personas que en un inicio no tenían pensado en ir a verlas. Esta es la famosa publicidad de boca en boca. En cierta medida, eso fue lo que le pasó a El Capitán América, el primer Vengador. Casualmente se estrenaría 3 meses después de Thor, y si bien a métodos prácticos no es un fracaso ya que logró recaudar 370.6 millones por su paso en salas de cine, no inició con números extraordinarios, logrando recaudar 140.5 millones en su primer fin de semana, que bueno, suena mucho dinero. Y dicho sea de paso, en su primer fin de semana logró recuperar su costo de producción, pero aún así con suertes logró cumplir sus estimaciones que iban desde los 100 a 140 millones. Y si bien la película obtuvo números moderados, supo dar un buen empujón hacia arriba, ya que en verdad era una muy buena película, que de hecho es de los pocos productos de Marvel que tiene un buen manejo del tono sin perder el mensaje que quiere transmitir. Casualmente, el primero que creería que sería un fracaso total tanto como película como en taquilla fue el mismo Chris Evans, ya que si bien era muy fan del personaje, dudó mucho si firmar y comprometerse de lleno, en parte debido a la mala recepción que tuvo por su interpretación de la Antorcha Humana en la película de los Cuatro Fantásticos en 2005. Además, cuestionaba la capacidad de la empresa para entregar productos de calidad. Eso lo explica en el libro de MCU The Reign of Marvel Studios. Acabo de firmar mi sentencia de muerte, mi vida se acabó. Lo más que me preocupaba era hacer películas de mierda. No quiero hacer películas de mierda y estar obligado contractualmente a hacer basura. Para su fortuna, esto no fue así, ya que la película logró obtener números muy buenos que serían superados con las siguientes entregas, en donde tendría apariciones el personaje, y Evans terminaría siendo un icono en la cultura pop contemporánea gracias a este personaje. Es curioso que justo con la película que tuvo dudas, haya sido la mejor de la trilogía que él protagonizó. Para 2015 tendríamos una película que en conjunto con la primera entrega de Guardianes de la Galaxia determinaría buena parte del rumbo con respecto al tono de las siguientes películas del UCM. Y es que si bien las películas anteriores a la primera entrega de Ant-Man contenían ciertos alivios cómicos, no fue hasta el estreno de estas dos que serían recursos muy ocupados para las siguientes entregas. Curiosamente, estas dos entregas son muy buenas, y enfocándonos en Ant-Man, la primera cinta protagonizada por Paul Rudd no es una mala película, teniendo críticas positivas tanto de la crítica especializada como del público, contrastando con la calidad de las siguientes entregas. Es curioso que las películas que mejor envejecieron fueron las que más justas en taquilla estuvieron. Ya centrándonos en el tema del video, la película obtuvo un total de 519 millones, que para una película que costó de 130 a 170 millones son buenos números, dejándonos un margen de ganancia. Pero si se encuentra en este video es debido a que su primer fin de semana llegó a recolectar tan solo 57.2 millones en su taquilla doméstica, que sumados a la global dan por resultado 114.4 millones. Números justos para la compañía que se pudieron haber dado debido al desconocimiento de la audiencia hacia el personaje, que antes de la película solo obtuvo 2 menciones esporádicas en las cintas de Iron Man 2 y Avengers La Era de Ultron, que si sumado a eso también tenemos un factor que influyó de gran manera, fue que le tocó compartir la cartelera con otras películas como Intensamente, Jurassic World o Los Minions, películas ridículamente taquilleras, que si bien algunas ya terminaban su estancia en cines como lo es Jurassic World, el rendimiento que tuvo la película del Hombre Hormiga es más que aceptable visto todo esto.
Un puesto antes de finalizar, tenemos una película que si bien no inició con malos números en sus primeros días de estreno, de hecho es la que más recaudó dentro de las cintas que vimos anteriormente en el video, recaudando mucho más en su primer fin de semana. Sin embargo, esta sufriría un bajón significativo, ya sea por el momento en el que se encontraba el mundo, fue víctima de la piratería y estuvo envuelta entre varias controversias, que incluso llegaron a temas legales. No hace falta explicar la falta de interés por parte del público hacia la película de Black Widow, y es que si lo vemos en retrospectiva, no aportaba mucho o casi nada al UCM, ya que no continuaba la historia de los hechos sucedidos en Endgame, sino que al contrario, daría un salto en el tiempo hacia atrás, profundizando en el personaje de Natasha, un personaje ya muerto y dejándonos ver quién continuaría con el legado de la Viuda Negra, una película que si me dejan de serlo es innecesaria y que se estrenó muy tarde. Aunque decir verdad, la trama de poco importó, ya que ni bien se estrenó, fue atacada de ser parte del movimiento woke. Durante el auge de la pandemia, Disney implementaría el Premier Access, un beneficio que permitiría al usuario ver las películas que se encontraban en carteleras de cines, pagando un valor extra en la suscripción de Disney Plus. Esto lo implementaron con varias de sus cintas y como ya lo suponen, La Viuda Negra también fue una de estas. Antes de empezar a contarles el chisme completo, hablemos de los números que generó la película, que para una película que generó 379.8 millones en cines, tuvo unos números muy buenos en su primer fin de semana. De hecho es la película que más generó en la época del COVID-19. Recaudando cerca de 80.4 millones en la taquilla casera y otros 78.8 millones alrededor del mundo, dejándonos un total de 159.2 millones. Números que no se mantendrían ya que para la siguiente semana tuvo un declive del 67%, marcando otro récord para la época, la caída más grande en una segunda semana para una película del UCM, hasta que llegó de Marvel superándola con el 78% en caída, pero eso hablaremos más tarde. Si bien tenemos 259.2 millones, el dato que se toma en cuenta en la taquilla del primer finde es de 226.2 millones, valor que aumentó gracias al Premium Access que registró alrededor de 67 millones en el fin de semana de su estreno, dejándonos un debut más que decente por una película que costaría 288.5 millones de dólares, una cantidad exorbitante para todo lo que vimos en pantalla. Ya volviendo al chismecito, el problema empieza un 29 de julio del 2021, cuando la actriz presentó una demanda judicial ante el Tribunal de Los Ángeles, acusando a Disney de incumplimiento de contrato, y como ustedes lo están intuyendo, esto gracias al Premium Access. El acuerdo en el que la actriz y Disney habían acordado en un inicio es que la actriz recibiría regalías de la taquilla de la película, lo que significa que aparte del sueldo que cobró en la realización del film, la actriz recibiría un extra con la venta de los boletos en las salas de cine, un acuerdo muy común en grandes producciones que cuentan con actores muy reconocidos. En la demanda, Johansson afirmaría que perdería millones de dólares ya que alegaba que no recibió nada de lo vendido con el Premium Access. La denuncia añade: Disney intencionalmente indujo con el incumplimiento del contrato de Marvel, sin justificación, con el hecho de impedir que Johansson obtuviera los beneficios totales de su acuerdo. Esto debido a que nunca hubo un acuerdo de que ella se llevase un porcentaje de lo que genere la cinta en la plataforma, ya que señala que había una promesa de tener un estreno únicamente en cines. Fuera de quedarse callado, Disney respondería y tacharía la denuncia de no tener fundamento, añadiendo que la actriz sí habría recibido una compensación adicional de 20 millones por el estreno en la plataforma. Posteriormente, la empresa habría solicitado que el proceso se llevase a instancia de arbitraje privado que permita a las partes enfrentadas llegar a un acuerdo de forma rápida y reservada, alejado de todo tipo de opinión pública. Tiempo después se conocería que ambas partes llegarían a un acuerdo en donde terminaría de buena manera, con términos que al final no serían divulgados. Ya fuera de la tensión, la actriz incluso manifestaría: estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de los años y he disfrutado enormemente de mi relación creativa con el equipo. Así que sea lo que sea que haya pasado, llegaron a un buen acuerdo para que ella salga a dar esas declaraciones manifestando que incluso espera volver a trabajar en un futuro, que dicho sea de paso es posible. Y ya volviendo para nuestros tiempos, hablemos de la película por la cual ustedes dieron clic en este video, la tan querida The Marvels. Con una inversión inicial de 250 millones de dólares, más publicidad, este valor asciende superando los 300 millones, dinero que no se ve reflejado obviamente en al menos un gran cast, un guión decente, coreografías de acción o efectos especiales. Departamento que varias veces ha despertado varias quejas sobre el manejo del trabajo que tiene la empresa con los artistas. Pero bueno, han dejado The Marvels con un pésimo debut en taquilla de tan solo 47 millones de dólares en su primer fin de semana en territorio americano y otros 63 millones de dólares en territorios extranjeros, para un estreno global acumulado de 110 millones de dólares, y que todo apunta a que a futuro esto no va a mejorar, porque por si no fuera poco, nunca mejor dicho, The Marvels se consagró como la película de superhéroes con la peor segunda semana de estreno, registrando un bajón del 78%
28%, números que superan a películas como The Flash o Mobius que tenían bajos rendimientos en sus debuts. Esto gracias al pésimo boca en boca que ha tenido la película en estos días, en algunos casos exagerado a decir verdad, en donde señalan que el único atractivo de la película es su escena postcréditos. Sumándose a eso, la película tuvo que estrenarse en medio de una huelga de actores y escritores, un momento en donde la industria no estaba muy estable, ya que comprometió a que varios actores involucrados con la película no la puedan promocionar, como fue el caso de Brie Larson. Sin tan siquiera haberse estrenado la película, ya despertaba varias críticas, la mayoría negativas, ya que sus avances eran algo en lo cual no podíamos confiar mucho, viéndose como otra película genérica más, tratando de utilizar la nostalgia poniéndonos imágenes de Tony Stark y el Capitán América cuando estos nada tienen que ver con la historia de la película, dejándonos ver la desesperación en la que se encuentra la compañía a ver los pésimos números que tenía en la preventa. Y si bien la mayoría estamos de acuerdo que desde los peores productos de la compañía, el odio que tuvo es tan desmesurado, ya que si bien es mala, fue atacada sin tan siquiera haberle dado una oportunidad. Pero ya hablando enteramente de la película, y con esto me refiero a lo malo, su trama no tiene ni pies ni cabeza. El ver el poco trato que tuvieron con los personajes entristece, convirtiendo a Nick Fury en una completa burla y alejándolo de aquel que vimos en las primeras entregas, teniendo un nulo desarrollo de personajes porque se nota que la película ha tenido recorte tras recorte, modificación tras modificación, quitando toda visión creativa y de a poco convirtiéndola en un producto, que es lo que a Marvel le interesa. Productos. Vamos, incluso la directora se dio de baja del film y declararía que no es su película, sino una película de Kevin Feige. Según estimaciones, cada minuto de efectos especiales costó en esta película alrededor de $1,000 a $2,000, dinero que obviamente no se nota y que ascendía de a poco en coste cuando hubo las regrabaciones. Si bien no todo lo que estamos viendo actualmente de Marvel es malo, no podemos basar todo un universo cinematográfico de 33 películas sobre una película o una serie de televisión. Es injusto y es triste ver que los únicos productos decentes de la compañía actualmente se vieran opacados por problemas externos a su historia. Para el siguiente año solo tendremos un estreno, Deadpool, con estimación de estrenarse en julio del siguiente año. De ahí todas sus películas fueron retrasadas hacia el 2025. Y si bien esto no es una situación que solo afecte a Marvel, sino que demuestra el descontento que tiene el público hacia el modelo de comercio de Disney de explotar y exprimir todo el jugo de lo que tocan, puede ser un cambio para positivo, en donde reflexionen y se dediquen a priorizar la calidad de sus productos, porque si algo hemos visto es que la idea creativa la tienen en sus filas escritores talentosos y varios realizadores más que hacen con amor todo su trabajo. Ejemplos tenemos de sobra, basta con solo ver este video, y como también vimos, los recursos también los tienen de sobra, pero si siguen con este mismo modelo, ambas partes van a estar descontentas al final. Por un lado la empresa pierde dinero, que es lo que más les duele, y el público se decepciona, así que es cuestión de tiempo a ver cómo se cierra este tema de The Marvels, cómo vienen las películas del Sonyverso, que si bien forman parte del MCU, su producción corre por parte de Sony, y el tema principal que ahora tiene en ascuas desde a Disney como a los propios fans es el tema de la continuidad de Jonathan Majors en el papel de Kang. Si deciden abrirlo, se tendrá que replantear todo el futuro del MCU, por ahí se habla que Doctor Doom lo reemplace, así que de todo corazón espero que esto mejore, y en verdad nos entreguen producciones de calidad que sí nos emocionen. Yo soy Sixelin y me la saco a dormir. Bye.